Dios te bendiga, hermano, qué bendición estar nuevamente aquí reunidos para estudiar la palabra del Señor. Busca tu Biblia, papel y lápiz. Ha llegado la hora de sentarnos a la mesa para disfrutar el estudio de la palabra del Señor. Sean bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Cristiana. Yo soy David. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Qué bendición poder estar en este día una vez más reunidos para el estudio de la palabra del Señor. Y qué bendición, hermano. Hoy es el último estudio bíblico de este año 2020. Este es el año que nos ha regalado el Señor. Este es el tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido vivir y le damos gracias al Señor, porque como diría la palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que vamos a aprovechar el tiempo en esta hora para estudiar, continuar con nuestro estudio bíblico. Hemos decidido, ¿verdad?, continuar con nuestro estudio, no detenernos, porque como les decía la semana pasada, hermanos, no es tiempo de callarnos, no es tiempo de detenernos, es tiempo de continuar hablando sobre todos estos temas que son vitales en este tiempo, donde necesitamos repasar todo lo que está relacionado acerca del arrebatamiento, de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien esperamos con alegría, con ansia, esperamos a nuestro Señor. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, que es el tema en que estamos trabajando. Vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Leemos la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si es necesario y si el tiempo, ¿verdad?, nos lo permite, vamos entonces a tomar el versículo 3. Hemos querido trabajar estos estudios bíblicos con mucha calma y con mucho detalle porque el tiempo lo amerita. Necesitamos retomar estos temas y retomarlos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y mirarlos con mucho detalle. Así que vamos a tener una palabra de oración para entonces comenzar con el material que tenemos dispuesto para hoy. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, nos unimos, Señor, como un solo pueblo para estudiar tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido que tú bendigas a cada hermano que se une a nosotros en este momento. Espíritu Santo, te pido que tú trabajes en nuestras vidas. Señor, que como instrumento tuyo en esta hora, tú no permitas que salga de mis labios nada, Señor, que no sea instruido por ti en esta hora. Señor, todo lo que sea mío, emociones, pensamientos, todo lo que no pertenezca a ti, Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que no permitas que salga de mí, Señor, sino que lo que en esta noche podamos traer sea tuyo, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo, eres tú el Maestro por excelencia. Enséñanos en esta noche que podamos, Señor, tener este tiempo de mirar tu palabra, de aprender tu palabra, de meditar sobre tu palabra, Señor, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, Padre, y que nos anuncia que tú vienes pronto por tu iglesia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada, siempre me gusta, ¿verdad?, dar un pequeño resumen de dónde nos quedamos en la semana pasada. La semana pasada nosotros estuvimos, el último tema que tocamos, nos quedamos hablando sobre la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén.
Y el por qué es bastante realista pensar el hecho de que lo que está hablando Apocalipsis, los versículos de Tesalonicenses, el capítulo 9 del libro de Daniel, es un templo de construcción literal y no simbólica, aunque nosotros sabemos que hay teólogos que piensan o interpretan esta parte como una parte simbólica. Nosotros creo que tenemos una evidencia bastante fidedigna a nivel de la palabra, ¿verdad? Para nosotros poder inclinarnos a pensar de que la construcción de este tercer templo en Jerusalén es una construcción literal. Además de eso, estuvimos hablando sobre el proyecto que tiene el Instituto del Templo hace ya bastantes años, yo le diría que casi cerca de 20 años o más. Hay un grupo de judíos ortodoxos trabajando arduamente, con casi ya todo terminado, para reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Dicho esto, ¿verdad? A manera de repaso, estuvimos hablando del templo porque dentro de la visión de Juan, que es el primer capítulo, el primer versículo del capítulo 11, a Juan se le da una caña de medir. Y esa caña de medir se le da con unas instrucciones de que Juan mida un templo en Jerusalén. Y en esa diapositiva que tienen ustedes ahí están viendo precisamente un hallazgo arqueológico de una caña de medir. ¿Por qué? Porque estos eran instrumentos que se utilizaban para medir en ese tiempo donde no existía un sistema métrico específico como el que tenemos nosotros hoy día. Se utilizaba el codo, que era la distancia, ¿verdad?, del antebrazo al codo. Se utilizaba también la palma de la mano, se utilizaban las cuerdas, y todos estos eran recursos que, aunque no eran muy específicos, ayudaban en las medidas, ¿verdad? Para poder, sobre todo, edificar. Y también hablamos la semana pasada de que cuando Dios ordena medir, usualmente de lo que se habla es de que viene juicio para aquello o aquel que es medido. Y recuerdo que utilizamos el ejemplo de Belshazzar en Daniel capítulo 5, donde aparece una mano escribiendo en una pared el día en que Belshazzar decide reunirse y utilizar los vasos del templo dentro de una reunión pagana, dentro de una reunión, como les estaba explicando la semana pasada, que era una reunión completamente profana. Yo creo que esa es una palabra bastante correcta. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, como les expliqué la semana pasada, Belshazzar, que era nieto de Nabucodonosor, estaba celebrando en ese día, según nos cuenta la historia, el día de Bel. Bel era el dios principal de Babilonia, y su nombre, de hecho, significa hijo de Bel o Belshazzar. ¿Y qué pretendía Belshazzar el día que envió a traer los utensilios del templo de Jerusalén para profanarlos? Recuerden que cuando Nabucodonosor, su abuelo, entra a Jerusalén, lo destruye dentro de su tercera invasión. Él destruye el templo y se lleva para Babilonia los tesoros del templo, los vasos y todo lo que se utilizaba para las ceremonias y los sacrificios del templo. Así que en ese movimiento, Belshazzar envía a buscar estos vasos y tesoros del templo para profanarlos y tomar vino en ellos. Y una de las cosas que los historiadores escriben bien interesante es que, como ese día era el día que se celebraba la deidad de los babilónicos, Belshazzar quería demostrar, es la palabra, de que Bel era superior a Jehová. Y si ustedes se fijan, como yo les he dicho en otros momentos, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, Daniel no solamente tiene palabra profética, sino que Daniel también nos plantea eventos o cuadros que nos asemejan lo que viene en un tiempo futuro. Y recuerdo que les comenté que este evento, donde aparece la mano de Dios escribiendo en la pared y decreta un juicio sobre Belshazzar y sobre Babilonia, nos recuerda a nosotros la abominación desoladora, donde un hombre, mucho tiempo luego, llamado también Antíoco Epífanes, profana el templo de Jerusalén
y sacrifica un cerdo en el altar. Y esta actividad de Belsasar también nos recuerda la abominación desoladora, en el sentido de que se traen del templo vasos y tesoros para utilizarlos en una actividad completamente pagana. Así que no solamente ese evento, nosotros vamos a ver otros eventos que nos plantean dentro de la historia del libro de Daniel, escenarios apocalípticos bien interesantes. Vamos a pasar a la próxima para recordar que dentro de la medición del templo de Jerusalén, Dios le dice a Juan que no mida lo que se llamaba el atrio o el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era parte de la estructura del templo de Jerusalén y era el lugar donde tenían que permanecer aquellas personas que no eran judías. Los judíos, ¿verdad?, podían entrar, especialmente los varones, dentro del área de los sacrificios y las ofrendas, pero ni las mujeres ni los gentiles podían utilizar o entrar a esos lugares, así que para ellos habían patios aparte, donde ellos entonces se mantenían fuera de los lugares donde se celebraban las ceremonias del templo. Y es interesante porque en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Y esta información que nos está dando este versículo de las instrucciones que se le da a Juan cuando se le pide medir el templo es bien importante. Vamos a pasar la próxima. ¿Por qué se le está diciendo a Juan, mira Juan, no midas el atrio de los gentiles? Y él le dice la razón por la cual Juan no debe medir el atrio de los gentiles es que si se mide para juicio, el atrio de los gentiles ya tenía un juicio decretado. Es decir, ya para los gentiles había un juicio decretado para el tiempo de los gentiles. Y tenemos que hacer esa salvedad. Subráyalo, escríbelo por ahí, escribe tu comentario, porque lo que el Señor está diciendo es que para el tiempo del pueblo gentil, ¿verdad?, o los tiempos de los gentiles, hay un juicio que ya ha sido decretado y de la manera en que está decretado se va a cumplir. De la misma manera nos está diciendo que al medir el templo y los que adoran en ese templo, hay un juicio que se va a cumplir sobre el pueblo de Israel. Miren que esta es una referencia importante cronológicamente para nosotros entonces poder ubicar dónde van a predicar estos dos testigos. Si van a predicar en los primeros 3 años de la tribulación, o van a predicar en el medio de la tribulación, o van a predicar en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Luego nosotros vamos a regresar para mirar de lleno esta información. Así que Daniel 9:27 recuerda que la profecía de las 70 semanas nos da el marco referencial de cómo van a ir surgiendo las cosas a grosso modo. Luego nosotros con Apocalipsis, con Ezequiel y con todos los libros proféticos podemos rellenar ese marco que le fue entregado a Daniel específicamente para los tiempos de los gentiles. Así que Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que en la mitad de esos 7 años va a venir el anticristo con sus ejércitos, porque estamos hablando de que estas invasiones que han provocado abominación dentro del templo son tanto militares, políticas y religiosas. Así que a los 3 años y medio el anticristo y sus ejércitos invadirán Jerusalén, profanarán el templo y se van a quedar estacionados ahí, ubicados ahí hasta el final de la gran tribulación. Y dice el libro de Daniel que ya hay un juicio que va a ser consumado sobre el anticristo, sobre sus ejércitos y sobre todo aquel que se alinee
con el gobierno del anticristo. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y esto es un versículo bien importante que nosotros podamos traerlo para que nosotros podamos entender de que lo que estamos trayendo no lo estamos hablando por el moño, sino que tenemos evidencia bíblica suficiente para nosotros poder hablar, ¿verdad? Y juntar todas estas piezas como si fuera un rompecabezas. Mira, Apocalipsis capítulo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hombre de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que Daniel nos da el marco de lo que va a pasar en los segundos 3 años y medio de la tribulación, y Tesalonicenses nos da una explicación más amplia de lo que quiere decir la abominación desoladora. La abominación desoladora quiere decir que el anticristo llegará con sus tropas a Jerusalén, suspenderá todo lo que tiene que ver con la adoración a Jehová en el templo e incluso a otras religiones que puedan estarse dando en ese momento, y el anticristo exigirá que la adoración en el templo sea para él. Y eso, claro, incluyendo, como les dije, política y acciones civiles, de modo que todo se va a unificar alrededor de una sola persona, alrededor de la persona del anticristo. Así que hay unos versículos también bien específicos en Daniel, capítulo 11, versículos 30 y 31, donde al profeta se le da una visión más amplia de lo que va a suceder en la abominación desoladora. Dice, Daniel 11, 30 y 31 dice, volverá y se enfurecerá con el pacto santo, o sea, con aquellos que están ofreciendo sacrificios y ofrendas y todavía están, ¿verdad?, en ese pacto de la ley, o sea, con Israel, y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto, o sea, que Israel se va a ver en la disyuntiva de aliarse al gobierno del anticristo o continuar en su adoración a Jehová. Y el 31, y de su parte se levantarán tropas. ¿Ven? Que estamos hablando de ejércitos y estamos hablando de un poder gubernamental. Y profanarán el santuario fortaleza, y cuando habla del santuario fortaleza, habla de que la fortaleza Antonia, que era el lugar donde estaba Pilatos, por ejemplo, en el tiempo en que Jesús es enjuiciado, siempre ha estado al lado del templo. Profanará el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Y ese hecho de que se establecerá la abominación de la desolación es importante porque no nos está diciendo que esto va a ser por un tiempo bien limitado, sino que esto va a quedar así hasta el final de esos 3 años y medio, cuando termine la tribulación y el Señor regrese en su segunda venida. El versículo 36, vamos a dar un salto cualitativo en ese capítulo de Daniel 11, dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Verdad que se parece a lo que leímos en 2 de Tesalonicenses? Dice, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas, él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Así que aquí tenemos una completa explicación, por lo cual a Juan se le dice, mira el templo, va a haber juicio sobre Israel, afuera ni necesario que midas, el patio de los gentiles, tranquilo, no lo midas. ¿Por qué? Porque el juicio de esa gente ya está decretado, y lo que se ha dicho sobre él, sobre el desolador y sobre el gobierno gentil, se va a cumplir. Así que antes de que esto suceda, se van a levantar 2 testigos en Israel para predicar el evangelio. No solamente para predicar el evangelio a Israel, sino para predicar el evangelio desde Israel al mundo. Y eso es importante. Les recuerdo, mis amados hermanos, que si usted tiene alguna pregunta,
puede hacerlo a través de la página, aquí mismo en vivo, ¿verdad? Y si podemos en el momento, pues tratamos de aclarar. Lo importante, hermano, que no se vaya con preguntas o con dudas. Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que aclarar es lo que es los tiempos de los gentiles y lo que es la plenitud de los gentiles. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando entonces leemos textos hablando de estos dos términos, si no lo sabemos diferenciar correctamente, nos pueden causar confusión. Y nos vamos a dar cuenta de que los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles son dos cosas completamente diferentes. Yo quisiera utilizar la referencia de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Lucas 21 es el pasaje paralelo de Mateo 24 y de Marcos 13, donde se narra el sermón del Monte de los Olivos, que es un sermón escatológicamente bien importante. Lucas capítulo 21, versículo 24 dice, y caerán a filo de espada, hablando de Israel. Y estas palabras las está diciendo Jesús. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Fíjense que esa frase de que Israel será hollada por los gentiles es una frase igual, ¿verdad? O bien parecida a la frase de Apocalipsis 11, capítulo 2, versículo 2, donde se le dice a Juan que no mide el patio de los gentiles porque va a ser hollado por los gentiles, y le dice el tiempo, 42 meses o 1260 días. Este versículo que está aquí en Lucas capítulo 21 se refiere a la segunda mitad de la gran tribulación, donde los creyentes serán severamente perseguidos por el gobierno de la bestia hasta el final de los 7 años de la tribulación. Miren, en esta slide que yo le preparé, parece bien navideño, ¿verdad que sí? Pero la realidad es que yo quise hacer una gran diferencia, incluso visual, para que nosotros pudiésemos entender la gran diferencia que existe entre lo que es los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Miren, los tiempos de los gentiles, haga esa anotación, los tiempos de los gentiles. A lo que se refiere es que desde el momento dado en que Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye Jerusalén y se lleva cautivo al exilio al pueblo de Israel, desde ese momento en adelante comienzan a contar los tiempos en que pueblos gentiles gobiernan sobre Israel. La plenitud de los gentiles es otro asunto. La plenitud de los gentiles comienza el día de Pentecostés, cuando Israel rechaza a Cristo como el Mesías, y en Pentecostés se incluye la gentilidad dentro de lo que nace como iglesia, y se le entrega la responsabilidad de predicar el evangelio a estos pueblos gentiles. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Los planes de Dios era que Israel se convirtiera en el vocero de la predicación del evangelio, pero no fue así. La palabra dice en el libro de Juan, a los suyos vino. ¿A qué vino el Señor? A salvarnos. Pero los suyos no los recibieron. Y continúa diciendo el apóstol, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, siendo pueblo no gentil, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que comenzar a diferenciar en la Escritura cuando leemos sobre los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles, que es un tiempo completamente diferente.
La plenitud de los gentiles comienza, como les dije, después de Cristo, con Pentecostés, y terminará con el arrebatamiento de la iglesia. La plenitud de los gentiles es equivalente a lo que los teólogos dispensacionalistas llaman la dispensación de la gracia, y algunos otros prefieren llamar el paréntesis de la iglesia, que nosotros hemos discutido eso a la saciedad en otros estudios, y es el tiempo donde los pueblos gentiles llevamos la voz cantante de la predicación del Evangelio. La gran comisión para la iglesia es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la plenitud de los gentiles. Repito, comienza en Pentecostés, terminará en el arrebatamiento, y es el momento en que se le entrega a los pueblos gentiles, no judíos, convertidos a Cristo, la responsabilidad de la predicación del Evangelio. Ahora, no así con los tiempos de los gentiles, que se refiere más a un término de gobierno que comienza desde el momento en que Nabucodonosor invade Israel, y luego de Babilonia comienzan a surgir diferentes imperios que gobiernan sobre Israel hasta hoy, porque hasta hoy todavía Israel está bajo un gobierno gentil. Hasta ahí estamos bien, hermanos. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21. Dice, voy a leer del 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y él sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que les se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Es bien interesante porque cuando se cita al profeta Isaías, y el profeta Isaías habla de la caña cascada y el pábilo que humea, esto es una metáfora que se utiliza para identificar a Israel, y es una imagen pastoril. Me explico. Cuando los pastores estaban en las montañas de Israel, utilizaban pequeñas cañas para construir flautas. Número 1, para entretenerse durante la noche y tocar melodías, y también para su uso pastoril en cuanto a el rebaño y las ovejas. Y esas cañas tenían un cierto sonido, y llegaba el momento en que la cañita se rompía y dejaba de sonar. Y el pastor tenía dos opciones. El pastor tenía la opción de botarla, recoger una caña nueva y hacer una flauta nueva, o tenía también la opción de reparar la caña que estaba cascada, la caña que estaba rota. Y se necesitaba mucha paciencia para que un pastor no botara la caña, sino que con saliva y sus manos reparara nuevamente esa caña cascada. Y es bien interesante porque los historiadores dicen que la caña cascada o la caña reparada tiene un sonido distinto a la caña original. Lo mismo pasa con el pábilo que humea. El pábilo que humea es esa pequeña mecha que, aunque no está emitiendo una luz fuerte, aún hay fuego en ella y no está apagada. Qué maravilloso es saber que el Señor no nos bota. Qué maravilloso es saber que el Señor no nos deja, no nos apaga. El Señor tiene la paciencia
porque Él es el buen pastor, de reparar nuestras vidas, de con paciencia utilizar los medios que Él tiene a su disposición para repararnos a nosotros. Así que lo que está diciendo esta palabra en una metáfora hermosa es que el Señor, aunque Israel lo rechazó, está dispuesto a repararles como pueblo, está dispuesto a tratar nuevamente con ellos hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué fue lo que pasó con Israel? Nosotros lo hemos discutido ya anteriormente, pero es bueno darle un repaso. ¿Por qué el Señor tiene que entregar el batón de la predicación en este tiempo a los gentiles y no se da ese propósito de Dios de que Israel sea la voz cantante de la predicación del Evangelio? Tenemos que recordar que Israel rechazó públicamente a Jesucristo como su Mesías. Y es interesante porque ellos mismos con sus labios escribieron el juicio que iba a venir sobre ellos. Miren, vamos a Mateo capítulo 27 y vamos a mirar los versos del 22 en adelante. Mateo capítulo 27, 22 en adelante dice, hablando Jesús, Pilato y el pueblo. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y cuando está hablando de aquí del pueblo y de ellos, está hablando de Israel. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que esta palabra de juicio llevó a Israel a un juicio nacional. Y el apóstol Pablo dice que a causa de este juicio nacional, los ojos de Israel fueron vendados. Es como si Israel a nivel de nación estuviera un velo sobre sus ojos que no le permitiera aceptar que Jesucristo es el Mesías. Así que este juicio que está sobre Israel, desde el momento en que Israel públicamente rechaza a Jesús como el Mesías, Romanos capítulo 11, versículo 25 dice que ese tiempo tiene fecha de expiración. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Israel se convertirá al Señor. Y cuando habla esta palabra y dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, a lo que se refiere es que la plenitud de los gentiles haya concluido, haya llegado a su fin, haya terminado este tiempo. Miren, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que va a llegar un momento en la historia donde Israel va a tener una segunda oportunidad. Este juicio nacional de endurecimiento, de ceguera espiritual será levantado para que Israel pueda tener nacionalmente una nueva oportunidad, porque así Dios lo ha prometido a su pueblo. Y el mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos, le dice, ¿se ha olvidado el Señor de Israel? ¿Habrá el Señor anulado su pacto con Israel? En ninguna manera. Lo que Dios ha prometido para Israel, el Señor lo va a cumplir porque Él es el Dios que no miente. Así que la conversión de una persona, y esto es bien importante, hermanos, que nosotros lo repasemos y lo repasemos en varias ocasiones. La conversión de una persona viene por la fe, y viene por la fe porque escucha palabra de Dios. Y
Para nosotros poder escuchar palabra de Dios, tiene que haber una labor de predicación de la palabra. Y yo quiero decirte, hermano, que no nos podemos confundir, porque en el tiempo de la tribulación esto no va a ser distinto. En el tiempo de la tribulación, que va a haber personas que se van a salvar, tiene que haber lo mismo. Tiene que haber predicación del Evangelio, proclamación del Evangelio, y tiene que haber también labor del Espíritu Santo para convencer de pecado dentro de ese periodo de tribulación. Yo quisiera recordarles a ustedes lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, ahí mismito, más abajito, versículo 14 y 15, o antes, poquito antes, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el que no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Así que yo quiero que tú sepas, amado o amada, que el método de salvación dentro de la gran tribulación es el mismo método que tenemos hoy. ¿Qué cambia? Unas circunstancias terribles que nosotros como iglesia no tenemos que pasar, porque nosotros en esta hora tenemos el tiempo para prepararnos espiritualmente e irnos en el arrebatamiento y no tener que pasar por todas las cosas tan terribles que van a suceder, porque el Señor dijo en Mateo 24 que este tiempo de tribulación es un tiempo de angustia, cual nunca ha habido ni lo habrá. Pero en cuanto al método de salvación de la tribulación, mis amados hermanos, es el mismo método. O sea, tiene que haber predicación del Evangelio, tiene que haber conversión, tiene que haber labor del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, bueno, pastores, pues entonces si la iglesia, que es la que lleva la voz cantante de predicación en este tiempo, ya no está, va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, ¿quién entonces se va a dedicar a predicar a Israel y a todo aquel que recibe el mensaje? Pues mira, ahí entra la labor de estos dos testigos que hemos estado estudiando en estos días. Ellos van a ser dos de aquellos escogidos que el Señor coloque como instrumento de predicación en este tiempo. La próxima imagen, una imagen muy bonita, me encanta, es la imagen de la estatua del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Y en esta estatua, y fíjense qué maravilloso es el Señor, Daniel llega a Babilonia cuando era aproximadamente un joven de 15 a 17 años de edad. Y el Señor lo coloca en el palacio de una de las civilizaciones más avanzadas de esa época, como lo era Babilonia. Y Dios prepara a Daniel en todo lo que tiene que ver con política y gobierno internacional. ¿Para qué? Para revelarle luego a este varón de Dios los planes que él tiene para su pueblo en el tiempo desde Nabucodonosor hasta el tiempo del fin. Y fíjate que en ese capítulo 2 del libro de Daniel, Dios le muestra a Nabucodonosor un sueño donde él ve una estatua, y esa estatua representa los reinos gentiles que iban a estar sobre Israel en este tiempo. Y fíjense que esa estatua no ha terminado. Yo quiero ponerte en esa perspectiva en esta noche. Cuando Dios le muestra a Daniel a Nabucodonosor y Daniel interpreta este sueño, esta estatua y los diferentes metales que la conforman representan los diferentes reinos que estarían sobre Israel. La estatua de la cabeza de oro es representativa de Babilonia. El pecho y los brazos de plata es representativo del imperio medo-persa. Las faldas y la cintura de la estatua es representativa del imperio griego. Las piernas de la estatua son piernas de hierro, es representativo del imperio romano. Y la alianza entre barro cocido y hierro es un imperio romano restaurado en el último tiempo,
Y es lo que nosotros hemos visto en este tiempo, una alianza de países que no es una alianza sólida, es una alianza frágil. Pero fíjate, querido hermano, que en un momento dado de la historia, una piedra, dice el profeta Daniel, no cortada de manos, desciende desde los cielos para golpear los pies de la estatua, derribar los gobiernos gentiles y que Cristo establezca su reino sobre la tierra. ¡Qué maravilla! Ahora, yo quiero preguntarte, después de los pies de la estatua, ¿hay algo más? Porque que yo sepa, el final de la estatua son esos pies representativos de nuestro gobierno actual. Y después de ese gobierno, lo que viene son una piedra cortada de manos que derrocará estos gobiernos gentiles para que el gobierno de Cristo, el reino de Cristo, sea sobre la tierra. Así que creo que está muy claro el hecho de que nosotros estamos viviendo los tiempos del fin. Eso no quiere decir que el Señor va a venir este año, ojalá, que el Señor va a venir en el 2021, así el Señor lo quiera. No sé cuándo el Señor viene, 5, 10 años, 15, 20, no sé. Pero lo único que yo te quiero decir es que te fijes que después de los pies de la estatua no hay nada más. Luego del tiempo que estamos viviendo, nos estamos aproximando, nos estamos dirigiendo al tiempo del fin. Y esta estatua es representativa no de la plenitud de los gentiles, de los tiempos de los gentiles, de los tiempos de gobierno de los gentiles, que comenzó con Babilonia y ¿cuándo va a terminar? Al final de los 7 años de la gran tribulación. Ahí van a terminar los tiempos de los gentiles. Cuando el Señor regrese por segunda vez, destruya al anticristo, destruya al falso profeta, sean lanzados al lago de fuego y se establezca el reino de Cristo en la tierra. ¡Qué maravilla! Hermano, esta estatua se ha cumplido de la cabeza a los pies con toda fidelidad, con toda seguridad. Así que yo no tengo duda alguna de que lo que resta se está cumpliendo ante nuestros ojos. Qué maravilla, hermano, qué bendición es la palabra del Señor. Y hablando de escenarios apocalípticos, a lo mejor ustedes tampoco habían tenido la oportunidad de ver Daniel de esta manera en que nosotros lo estamos viendo. Pero miren, cuando se interpreta este sueño a Nabucodonosor, ustedes saben que Nabucodonosor tenía un ego tan grande que de hecho su ego lo llevó a comer hierba como los animales. El día en que se para en el balcón y dice, esta es la gran Babilonia que yo he creado, y el Señor lo pone entonces a ser un animal, básicamente. Pero Nabucodonosor tenía un ego tan grande que pensó en su corazón y dijo, oye, yo no quiero ser la cabeza de la estatua, yo quiero ser toda la estatua. Y yo quiero que el pueblo se incline ante mí como si yo fuera Dios y me adore. Y la palabra dice que él construyó una estatua, y estoy en Daniel capítulo 5, y pidió que al son de los instrumentos musicales el pueblo se inclinara para adorar aquella estatua. So pena de un horno de fuego que sería calentado a unas temperaturas insostenibles, y aquel que no estuviese dispuesto a adorar la estatua de Nabucodonosor sería entonces lanzado al horno. Y qué maravilla que los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor y fueron lanzados al horno de fuego con una premisa espectacular. Ellos le dijeron, mira, el Dios al que nosotros le servimos nos puede librar del horno de fuego. Ahora te vamos a decir una cosa, que si el Señor no me libra, de la misma manera, yo no me voy a someter a tu régimen, yo no voy a adorar la estatua. La palabra dice que Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, y los que los lanzaron al horno sufrieron quemaduras graves y murieron a causa de las quemaduras. Pero la palabra también dice que en el medio del horno de fuego
había uno con apariencia del Hijo de los Dioses. El Señor descendió para estar con ellos en medio de la angustia. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario apocalíptico, igual que lo que va a surgir con la abominación desoladora, cuando el anticristo exija adoración para él, y entonces queda del pueblo decidir si va a enfrentar lo que significa resistir al anticristo, o si entonces, ¿verdad?, so pena de muerte en muchos casos, o si se inclina ante él. Y qué maravilla, porque fíjense que vemos el escenario apocalíptico completo. A estos tres jóvenes le tocó la hora de la prueba. ¿Y dónde estaba Daniel? Daniel no estaba en ese escenario. Quienes estaban ahí eran Sadrach, Mesach y Abednego, porque Daniel no estaba. No sabemos nada de Daniel, y de hecho, si Daniel hubiese estado en ese escenario, Daniel también se hubiese resistido a arrodillarse ante la estatua. Así que Daniel es representativo de una iglesia arrebatada antes de la manifestación del anticristo, y de un grupo de gente que se resistirá al gobierno del anticristo, y que el Señor ha prometido en medio de la prueba estar con ellos hasta el fin. Qué maravilla ver no solamente la palabra profética en el libro de Daniel, sino un cuadro apocalíptico que nos demuestra lo que sucederá, no solamente aquí en el libro de Daniel, sino también lo que sucederá en el tiempo de la tribulación. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando aquí. Así que Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, hace una referencia ineludible a el juicio decretado por Dios sobre el último gobierno gentil sobre la tierra. ¿Y quién va a ser el último gobierno gentil sobre la tierra? El anticristo y compañía. Ese es el último gobierno gentil del anticristo. Él terminará los tiempos de los gentiles. Así que este último gobierno gentil sobre la tierra aparecerá en los segundos 3 años y medio de la tribulación, para profanar el templo, para establecer sus tropas, para pedir adoración a él mismo en la abominación desoladora. Pero qué maravilla que antes de eso, 2 testigos de parte de Dios aparecerán para profetizar 1260 días vestidos de cilicio, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Así que yo quiero ahora, hermanos, que nosotros miremos y hagamos un bosquejo de lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis tal cual. Lo que yo voy a hacer aquí es un orden bien simple de sucesos, con unas cajitas como me gusta, para simplificar qué es lo que dice de esos 2 testigos el capítulo raso, tal cual. Dice que son estos 2 testigos 2 profetas de Dios. Que estos 2 testigos van a profetizar por 3 años y medio. Que estarán vestidos de cilicio. Vamos a ver la próxima. Dice que estos 2 testigos son comparados con los 2 olivos y los 2 candeleros que aparecen en la profecía de Zacarías capítulo 4. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Dice que estos 2 testigos no van a morir hasta que no terminen su misión. Ellos van a morir, pero ellos van a morir cuando su misión haya terminado. Dice que Dios le dio a estos 2 testigos poder para hacer milagros. Hay unos milagros que ellos van a realizar dentro de su ministerio. Vamos a ver la próxima. Dice que estos 2 testigos, en un momento dado de ese ministerio,
¿verdad? Al final de los 3 años y medio que ellos van a predicar, van a morir a manos de la bestia. Una de las cosas que nosotros vamos a ver es la diferencia entre lo que es el anticristo y la bestia. Recuerden que nosotros no hemos tocado la persona del anticristo. Ese personaje nosotros hemos dicho, claro, obviamente tenemos que hablar de él porque estamos hablando del periodo de la tribulación, pero ese personaje como tal nosotros no lo hemos tocado. Y una de las cosas bien importantes que debemos saber es que el anticristo va a venir de una forma en los primeros 3 años y medio, pero en los segundos 3 años y medio el anticristo va a tener una transformación. Para darle, ¿verdad?, un pequeño como dicen los músicos, el anticristo va a vivir 3 años y medio. En esos 3 años y medio él va a morir, va a recibir una herida de muerte y va a resucitar al tercer día como una burda imitación de la resurrección de Cristo. Ahora, cuando el anticristo resucita, ya no resucita con aquella mentalidad que él llegó en esos primeros 3 años y medio de la tribulación, de un mensaje pacifista. ¿Se acuerda que hablamos del mensaje pacifista conquistador del anticristo en los primeros 3 años y medio? Pues ya eso, a los segundos 3 años y medio, eso va a cambiar. Y el anticristo entonces se va a levantar como una persona cruel y se va a desatar persecución sobre los creyentes y ya entonces va a haber un cambio de personalidad, y a esto es a lo que la palabra le llama la bestia. Así que de eso nosotros vamos a hablar un poquito más adelante, pero le quiero dar este hint, ¿verdad?, como diría el americano, porque lo menciona este capítulo más adelante. Así que dice que el anticristo, la bestia, va a matar a estos dos testigos y sus cadáveres van a ser exhibidos en la plaza de Jerusalén, no van a ser sepultados. Vamos a pasar la próxima. Pero a los 3 días y medio ellos van a resucitar y ascenderán, porque Dios mismo delante de todos les va a llamar y ellos van a ascender al cielo. Miren, a grosso modo, esto es lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis sobre los dos testigos. Ahora, sobre cada puntito de estos nosotros tenemos que ir, porque hay un montón de información sobre cada puntito que nosotros hemos traído en este bosquejo, pero a grosso modo esto es lo que dice el capítulo en Arroz y Habichuela. Les he hecho un flujograma, ¿verdad?, que lo voy a ir aumentando en información en la medida en que pasemos, porque cuando hablamos de los dos testigos hablamos de que hay una interpretación simbólica y una interpretación literal. Siempre, hermano, miren, para nosotros poder tener una buena enseñanza, tenemos que tener una enseñanza de la palabra balanceada. O sea, yo no le puedo enseñar aquí solamente la posición que yo asumo después de haber estudiado la palabra. ¿Por qué? Porque hay otros puntos de vista y y necesitamos exponérselo a ustedes. Entiendo que hay una pregunta dentro de los hermanos que están con nosotros. Nuestra hermana Irma Claudio pregunta sobre si es Elías o Moisés. Ok, claro. Hermana Irma, el Señor te bendiga y qué bueno que estás con nosotros conectadita, ¿verdad?, en el estudio bíblico. Sobre la identidad de los dos testigos. Eso es un tema bien amplio, Irma, que nosotros hoy no vamos a llegar allá. Pero tengo que traerte el abanico de posibilidades que hay sobre la identidad de los dos testigos, porque no solamente estamos hablando de Moisés y Elías, Enoc también está envuelto en este asunto. Así que vamos a seguir adelantándonos un poquito más para yo poderle mostrar a la hermana Irma y a todos ustedes el abanico de posibilidades que tenemos aquí. Pero sí, la identidad de los dos testigos nosotros lo vamos a tocar con mucho detalle. Así que, como les dije, tenemos un flujograma primero a grosso modo, donde vamos a ver que hay dos interpretaciones principales: la interpretación literal y la interpretación simbólica. Ahora, ¿qué dice la interpretación literal? La interpretación literal
hermana Irma y los demás hermanos que están conectaditos viendo el estudio, dentro de la interpretación literal hay dos vertientes. ¿Cuáles son esas dos vertientes? Que los dos testigos son personas que ya existieron anteriormente. Ahí está. Elías, Enoc y Moisés son los personajes que más discusión teológica tienen en cuanto a la identidad de los dos testigos. Ahora, dentro de la interpretación literal, también hay otra vertiente que también la vamos a discutir, bien interesante, que dice que estos dos testigos pueden ser personajes nuevos que la humanidad nunca ha visto y que se considera tipo de Moisés, tipo de Elías, tipo de Enoc. Así que estas son las dos principales vertientes de interpretación literal. Y como les digo, no se queden hambrientos porque nosotros vamos a mirar cada parte individualmente y vamos a explicar como siempre, hermanos, por qué sí o por qué no. Como les digo, porque no puede ser porque sí o porque no, porque yo quiera. Nosotros tenemos que tener una educación balanceada, de modo que podamos ver las distintas posibilidades y acogernos a la posibilidad que más evidencia bíblica tiene y que más preguntas nos deja contestadas, ¿verdad? Así que tenemos interpretación literal, que dice que hay dos hombres que ya existieron, que puede ser esa identidad de los dos testigos, y que puede ser personajes nuevos, tipo de estos personajes, ¿verdad? De estos profetas. Ahora, la interpretación simbólica, tenemos dos vertientes importantes en la interpretación simbólica. La interpretación simbólica dice que los dos testigos pueden ser representativos de la iglesia. Me explico. Los intérpretes bíblicos que creen que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación, lo que se llama la interpretación media tribulacional o a la mitad de la tribulación, ellos piensan que estos dos testigos son representativos de la iglesia y que la iglesia a la mitad de la tribulación va a ser arrebatada. ¿Por qué ellos creen eso? Porque la palabra dice que nosotros somos testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que aquellas personas que piensan, que ustedes saben ya, que no es la postura de nuestro púlpito, nosotros somos predicadores que pensamos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Esa es una de las interpretaciones, ¿verdad? Y sobre todo aquellos hermanos que piensan que va a ser a mitad de la tribulación. Ahora, ¿cuál es la otra vertiente de la interpretación simbólica? De la interpretación simbólica, ellos piensan que hay un remanente salvo durante la gran tribulación y que estos dos testigos simbólicamente representan este remanente salvo. Vamos a repasar. Tenemos dos vertientes de interpretación en el capítulo 11 de Apocalipsis. Interpretación literal, interpretación simbólica. La interpretación literal tiene dos vertientes, una que van a ser hombres que ya existieron en la antigüedad, otra que son personajes nuevos, tipo de aquellos hombres que existieron antes. En cuanto a la interpretación simbólica, tenemos la interpretación de que los dos testigos son o representativos de la iglesia que será levantada a la mitad de la gran tribulación, o que son representativos del remanente que se va a salvar dentro de la gran tribulación. Espero que hasta ahí estemos bien. Ahora, voy a entrar en un aspecto más para ya terminar, porque lamentablemente, mis amados hermanos, ya el tiempo se nos terminó. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta los aspectos básicos de este pasaje, para nosotros entonces decidir a qué interpretación nosotros nos vamos a acoger. Número 1, los eventos de este capítulo son narrados en la tierra, o sea, estos dos testigos aparecen en la tierra para tratar con el Israel que está
aquí en la tierra. Nos vamos a dar cuenta que es un capítulo cuyos elementos nos indican de que se está tratando directamente con Israel. ¿Y por qué nosotros podemos deducir que este capítulo trata directamente con Israel? Porque miren, este capítulo nos hace alusiones a historia de Israel, a elementos del pueblo de Israel, nos hace alusión a los olivos, nos hace alusión a la menorá del templo, nos hace alusión al templo, nos hace alusión a muchos elementos, ¿verdad? De historia de Israel, así que nos dejan meridianamente claro de que este capítulo va dirigido directo al pueblo de Israel. Lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los eventos que nos narra el capítulo 11 de Apocalipsis son eventos que no han sucedido nunca en la historia. Eso quiere decir que son eventos escatológicos que están dispuestos para suceder en el futuro. No han surgido ni siquiera eventos parecidos en la historia. Así que el otro punto importante es que estos eventos están íntimamente ligados al templo, a sus adoradores, a las estructuras del templo, etcétera, etcétera. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, y demás está decirle que la interpretación más fiel a este capítulo es la interpretación literal. Literal es la interpretación donde nosotros vamos a tomar estos hechos como están escritos. ¿Y por qué? Porque realmente es la interpretación que menos preguntas nos deja en el aire. Nos está hablando de dos personas, nos está hablando de dos personas que vienen a tener un ministerio de predicación en la tierra. La palabra dice que van a morir, que van a estar muertos por 3 días y medio, que van a ascender, que los moradores de la tierra festejarán el momento en que ellos mueran, los milagros que los moradores de la tierra van a ver a través de estos dos testigos. O sea que miren, yo creo que hay un consenso teológicamente bastante amplio de que este capítulo tenemos que tomarlo de forma literal. Así que mi amada hermana Irma, si nosotros regresamos al diagrama donde estábamos antes, yo le voy a pedir a nuestra técnica que regrese al diagrama donde estamos antes. Vamos entonces a mirar ya no la parte simbólica, sino la literal. Y ahora vamos para la próxima semana a estudiar de quién se trata la identidad de estos personajes. ¿Serán hombres que ya existieron? ¿Serán personajes nuevos, tipos de estos que ya existieron en el pasado? Eso es un tema que la próxima semana, con el favor del Señor, vamos a trabajar. Les recuerdo que la semana próxima estaremos celebrando el próximo miércoles el Día de Reyes. Así que el estudio bíblico volverá nuevamente a su día original, que es los jueves, por el momento. Nosotros, hermanos, estamos haciendo ajustes en los días de transmisión para que, ¿verdad?, no tener que interrumpir los estudios bíblicos en este tiempo de días festivos. Así que esa es la razón por la cual hemos estado moviéndonos de día, porque si hubiésemos continuado con un solo patrón, pues hubiésemos tenido quizás que interrumpir los estudios por haber en este año caído los días festivos, jueves y viernes. Así que esa es la razón, pero sepa que le vamos a estar avisando con anticipación por aquí por la página de Facebook el día en que vamos a estar transmitiendo los versículos. Una vez esta temporada de Navidad pase, nosotros nuevamente vamos a retomar un horario estable donde usted nos puede buscar todo el tiempo el mismo día. Quiero, amados hermanos, recordarles que tenemos nuestra página, nuestro canal de YouTube, que puede entrar, Iglesia Cristiana Yo Soy la Vid, y ahí están todos los videos que nosotros hemos tenido hasta este momento. Así que sería bueno que usted pueda entrar, repasar, que usted se suscriba para que cuando hayan publicaciones de la página usted las reciba automáticamente, que las comparta con hermanos, amigos, para que puedan recibir esta palabra que es de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes.
Les recuerdo, mis amados hermanos, que este próximo domingo a las 5 de la tarde en los atrios de nuestro templo nos estamos reuniendo de forma presencial para adorar el poderoso nombre del Señor. Así que los esperamos. Allí estamos con todos los protocolos, ¿verdad?, necesarios para que usted se sienta seguro y un ambiente bueno, ¿verdad?, delicioso de adoración al Señor. Así que en esta noche yo les deseo que tengan un feliz año nuevo, que el 2021 les traiga muchas bendiciones, que podamos seguir adelante en el Señor y que cada año que pasa la venida del Señor está más cerca de lo que esperamos. Así que, Maranata, si ven, Señor Jesús. Vamos a tener una palabra de oración para terminar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora adoramos tu nombre y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Gracias por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que se da cita con el interés de que podamos, Señor, cada día más entender y afianzarnos más de esta preciosa palabra que tú nos has dejado. Bendice cada uno de mis hermanos, suple sus necesidades y que en este año que se aproxima, Señor, nosotros podamos seguir firmes, confiando en tu palabra y en tus promesas. Bendice a cada hermano de manera especial, suple sus necesidades, conforme, Señor, tu voluntad y tu riqueza. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos el año que viene, el próximo jueves, si el Señor lo permite. Dios les bendiga.